Yo creo que ya empezamos, ¿no? Digo, ya son 17, entonces, ¿qué tal a todos? Buenos días, gracias por estar en esta sesión. Como saben, aquí en Dakar estamos haciendo distintas actividades, sobre todo para, bueno, clientes que ya cuentan con alguna de nuestras herramientas, soluciones, y bueno, la idea es expandir más su conocimiento con estos talleres o webinars que estamos realizando. Ahí los hemos hecho tanto presenciales como virtuales. En esta ocasión tocó hacerlo virtual. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema muy importante, ¿vale? El taller se llama Arquitectura y Control de Datos, TLP, más DCPM, ¿vale? Y vamos a hablar por qué es importante y vamos a hacer un demo para que vean cómo es que podemos realizar configuraciones, cómo es que trabaja, cómo identifica. Y bueno, no quiero contarles más porque para ello pues está con nosotros el ingeniero Jorge Cisneros, un amigo de muchos años, que por fin pudimos volver a hacer una sesión juntos, ¿verdad? Yo creo que fue en la pandemia, Jorge. Ya llovió. No, ya está, nuestros hijos se van a casar, Casi, ya van a la casi. universidad y nosotros apenas nos volvimos a juntar. Pero me da mucho gusto. Como te decía, es un placer para mí tenerte de acá y platicar porque, bueno, tú eres una bomba de conocimiento. Digo, te admiro, por eso lo digo. No, está bien, digo. Luego platicamos del regalo de Navidad. Está bien, está bien. Ay, no. No, pues muchas gracias. La verdad es que es un placer tenerte por acá. El objetivo de esta sesión, como lo decían al inicio, pues es que las personas tengan más contexto, puedan aprovechar las que ya la tienen al máximo la solución y las que aún no tienen una estrategia de LP y de SPM, bueno, pues que empiecen a diseñarla en conjunto con nosotros, ¿no? Perfecto. Vale, en esta charla, chicos, voy a dar un poquito de contexto de lo que vamos a estar viendo hoy, ¿no? Como saben, bueno, ya presenté a Jorge, él forma parte de FirstPoint como arquitecto de soluciones, lo comentamos, y bueno, durante estas sesiones vamos a abordar diferentes temas, ¿vale? Una de ellas es la importancia de identificar y clasificar la información crítica en nuestras organizaciones, ¿verdad? La segunda es cómo soluciones como DCPM pues van a ayudar a descubrir dónde residen los datos más importantes de nuestra organización. Ajá. El papel de DLP, que bueno, es indispensable hoy en día para prevenir fuga de información y claramente proteger los activos más importantes. Ajá. Cómo adoptar, también algo, creo que este es un punto súper importante, cómo adoptamos herramientas de IA, porque, no, bueno, no sé, Jorge, si te pasaba, supongo que sí, cuando empezaba a hacer el boom de todo mundo querer navegar, y era como, no, a nadie le vamos a permitir que navegue en Internet. Y de repente fue como, bueno, pues es que sí es necesario. Entonces hay que dejar todo abierto, pero con controles. Y creo que pasa lo mismo hoy con la IA, ¿no? Que pues son indispensables, pero hay que aprovecharlas de forma segura y sin comprometer pues alguna información, credencial o integridad de la organización. Y la última, bueno, pues vamos a dar pues mejores prácticas, ¿verdad? Para permitir que los colaboradores trabajen de una manera pues colaborativa con la IA sin tener pues algún tema de fuga de información y siempre con un control y gobierno. ¿Ah? Esos son como los temas que vamos a estar abordando durante esta hora. No quiero hablar de más, sino más bien ir al punto, ¿no? Y bueno, para ello, pues Jorge nos va a apoyar en este taller. Adelante, chicas. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias, muy buenos días. Ay, adelante. No te dejé hablar, perdón. Voy a compartir mi pantalla si me lo permiten. Ah, Me dicen por favor si la pueden ver. Permítanme un segundo. Listo. claro.
Listo, la guerra de Star Wars. Sí, sí, soy viejo, soy viejo. A mí también, yo vi todas, pudiese decirte. No, pero no, yo estoy más viejo. Ay, no. Pero bueno, comencemos con esta plática. Primero para mencionar que hoy día la estrategia de Forcepoint como tal es básicamente proteger los datos en cualquier punto y en cualquier lado de la organización. Por eso el texto de Data Security Everywhere. Y lo que estamos viendo hoy día nosotros en el mercado son básicamente cinco pues grandes retos que hoy día tienen las organizaciones, ¿no? El primero de ellos es qué tan distribuido está la información o los datos dentro de la organización misma o en los usuarios en los cuales pertenecen a esta organización. Gartner por ahí menciona que el 85% de las organizaciones hoy día no saben dónde se encuentran sus datos sensibles y esto es precisamente un fenómeno que surgió del hecho de la pandemia, de establecer nuevas herramientas, de compartir datos en distintos lados para tener accesos a ellos. La misma evolución de las plataformas, el cambiar de un entorno local a la nube, también nos ha dado nuevos caminos y nuevas brechas en los cuales hoy día estamos compartiendo información de distintos tipos. Y algo que está pues sucediendo, ¿no? Y que es parte de nuestras buenas o malas prácticas como profesionales que somos, ¿no? Y una de ellas es qué tanto compartimos los documentos. El día de ayer estuve platicando de esto con una persona en un evento y yo lo que le decía, bueno, normalmente lo que yo hago es, a ver, Bárbara me pide un documento, yo se lo hago llegar vía correo electrónico, pero de pura casualidad se lo envío también a Joel, a Alejandra, a César, simplemente para que si no le llega a través de mí a Bárbara, le llegue a través de los demás. ¿Y qué pasa con esto? Que terminamos entregando información o exponiéndola a usuarios o a grupos de usuarios que a veces no tienen por qué tenerla. ¿No? Simplemente porque, bueno, es una práctica que todos ya tenemos, terminamos teniendo duplicidades en este tipo de documentos en distintos repositorios, en distintos buzones de correo electrónico y en otros lugares, ¿no? También nos enfrentamos al reto de la obsolescencia, ¿no? Precisamente debido a esta pues costumbre de compartir los documentos, llegamos a encontrarnos que en algunos repositorios hay documentos que no abrimos hace un año, 2 años, 3 años o más, porque nunca nos interesó realmente tenerlos ahí. Simplemente nos los compartieron, nos los dieron, pero nunca los usamos nosotros directamente. Y por último, la parte trivial, ¿no? Que es la mala costumbre que tenemos de crear archivos pequeños, ¿no? En donde comenzamos a escribir algo y de pronto lo dejamos. Y llegamos al día siguiente, no, vamos a hacer una versión 2 y le agrego un poquito más, ¿no? Y así me voy a través del tiempo y al final nunca termino un documento. Y esa parte de trivialidad se combina con la parte de obsolescencia, de duplicidad y otras cosas más, en donde, bueno, estamos nosotros mismos dejando esta información distribuida precisamente en todos lados y en todos lugares, y eso es lo que muchas veces las organizaciones, sus áreas de informática y las que norman, no sé, gobernanza de datos o cosas similares, pues pierden ese feeling de dónde puede estar realmente la información que es importante para la organización. El otro punto que hoy día nos enfrentamos, que es un reto también y que, bueno, tenemos muchos años enfrentándola, es la parte de amenaza interna, ¿no? Las malas prácticas que nosotros tenemos como usuarios, donde un porcentaje muy alto ni siquiera es usuario malicioso, simplemente es un usuario que tiene malas prácticas, ¿no? Tiene una forma, pues, ¿cómo decirlo? Desordenada o no estructurada de cómo trabajar con las herramientas. Yo les puedo garantizar que ustedes en su organización hoy día tienen algún compañero de trabajo que tiene su máquina, su desktop de su laptop hermosa, ¿no? Así totalmente limpia, por decirlo de alguna manera. Y habrá otro que esté del otro lado que tenga, no sé, 400 documentos en el desktop, ¿no? Y que esto no signifique que sea malicioso, pero que, bueno, tiene una forma de organización muy diferente. La realidad es que en ambos escenarios representan riesgos a la hora de estar manipulando la información. Tanto la forma extremadamente estructurada como la no estructurada representan riesgos, ¿no? En la forma como yo manejo esa información, la forma como yo la accedo, la forma como yo llego a la información cuando la estoy buscando. Entonces, lo que sí sabemos es que el 82% de las fugas de información tienen un componente humano involucrado por este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, eh, es importante entender que las herramientas que hoy utilicemos deberían de estar también monitoreando y valorando lo que el empleado, lo que el colega, lo que el amigo está haciendo
dentro de la organización como tal, ¿no? Y la forma como utilizan las aplicaciones, la forma como acceden y cómo van compartiendo los datos, y cómo van encontrando caminos, por ejemplo, a veces inclusive para saltarse los controles, ¿no? Que es algo muy importante. Hoy día, hace un momento Bárbara hablaba de la parte de inteligencia artificial. Evidentemente ya pasamos a un entorno, a un contexto donde ya se habla de shadow inteligencia artificial, ¿no? Shadow AI, donde obviamente dónde queda esa información, cómo la compartimos, etcétera, etcétera, ¿no? Que precisamente es el tema siguiente, ¿no? La parte de cómo estamos manejando la inteligencia artificial. Entonces llegamos a tener evidentemente prácticas no adecuadas en el uso de la misma y terminamos compartiendo información que no debemos de compartir en las herramientas inadecuadas, ¿no? Un punto muy importante en esta parte es que muy poca gente ve la diferencia entre una inteligencia artificial privada y una pública. Y esa es una de es una de las cosas que tenemos que también que comenzar a normar y a controlar. No es lo mismo subir información a un entorno, a un tenant de inteligencia artificial, no sé, de un chat GPT Enterprise, que yo tengo total control sobre él, a enviar lo mismo a un entorno totalmente público. ¿Ok? Y la confusión en las organizaciones hoy día es en la forma y los usos que los usuarios tienen sobre estos dos entornos. Entonces no saben realmente cómo lo están utilizando, ¿no? Por otro lado, tenemos los otros dos puntos que son la parte de regulación, la parte normativa, donde todo mundo tenemos que cumplir algún tipo de normativa hoy día, ya sea legislada, ya sea de país, ya sea de organización o de, pues no sé, alguna organización que norme un grupo de organizaciones en particular. Y por último, tenemos la parte de los hilos, ¿no? Parece increíble que llevamos años y años peleándonos con la idea de que estamos eliminando los silos dentro de la organización y hoy día la seguridad está en silos realmente en las organizaciones, ¿no? La herramienta de Casby tiene sus propios controles, la herramienta de Office 365 tiene sus propios controles, las herramientas locales, las que tengo en un data center, tienen sus propios controles y al final del día esos controles de seguridad nos están hablando entre ellos, ¿no? Quizá hoy día una de las prácticas más comunes es la parte de single sign-on, la parte de que estamos haciendo de Samuel o Scheme con herramientas como Okta y Ping, que estamos intentando controlar la parte de autenticación, la parte de acceso, quizá basado en un entorno de Zero Trust. Sin embargo, todo eso no se está permeando al resto de las funciones o de las cosas que hacemos con las herramientas en particular. Entonces, en una cosa es la autenticación y otra cosa es la seguridad de los datos, ¿no? Aunque aun cuando conviven y comparten responsabilidades, evidentemente cada una trabaja por separado. Y eso está pasando mucho. Entonces estamos regresando a este entorno de silo de alguna manera, ¿no? Grandes ventajas que hoy día nos están representando el mundo es que cada vez hay más países que tienen leyes que están normando la protección de los datos en las organizaciones, ¿no? Algunas más estrictas, algunas menos estrictas, pero por lo menos el 71% de los países a nivel mundial hoy día ya tienen una ley general de protección de datos personales, ¿ok? De las cuales otro Ay, 9% es, perdón, ¿estoy ¿sí? compartiendo? Es que no veo tu pantalla. Sí, 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 la estoy ¿Sí? compartiendo, sí. Ay, perdón. Es que yo no. Ay, sí, 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 perdóname. Ya Ok, la vi. perfecto. Perdón por interrumpirte. Si no llevo 45 minutos hablando de nada. Entonces, hay 9% de los países que están en camino de llegar a esta legislación y hay otro porcentaje que no están haciendo nada, pero son situaciones especiales con gobiernos especiales, etcétera, etcétera, que, pues bueno, no vamos a entrar en detalle en este momento. Pero lo que nos compete es que realmente hoy día hay cada vez una conciencia más, más profunda de lo que es protección de datos en los países y cada vez están cerrando más las llaves para que todos estemos trabajando. El más en Latinoamérica, en el más reciente es Chile, donde ellos están haciendo un poquito más estrictos que otros países desde el punto de vista inclusive de multas a aquellas organizaciones que no tienen herramientas que les permiten controlar esta parte de ley general de protección de datos personales, multas que son bastante onerosas, están hablando de 20, 25 mil dólares y hacia arriba, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo ya los gobiernos comienzan a ver la criticidad de la protección de datos y de cómo debe de ser normada en los distintos entornos. En base a esto, lo que se ve hoy día en el mercado son tres grandes vertientes de cómo se trabajan los datos en una organización, ¿no? Primero, antes que nada, están los datos en movimiento, en donde hoy día lo que preocupa es el control de estos datos en movimiento, o sea, cómo se están moviendo a lo largo de la organización, entre qué herramientas, entre qué flujos, que en este entorno se llaman canales,
Entonces, esa es una de las principales preocupaciones que hoy día existen. Aunque ya existe una herramienta de muchos años que hoy día se encarga de este tipo de cosas, evidentemente estamos encontrando limitaciones de algunos escenarios eh, que a veces no cumplen totalmente las expectativas de los usuarios. Después tenemos la parte de los datos en reposo, que hoy día es una de las principales preocupaciones también. ¿Dónde se encuentran los datos, no? ¿Dónde nos podemos responder esta pregunta? Si tenemos realmente conocimiento de dónde están los datos, qué tanto están duplicados, cuántos son obsoletos, cómo fluyen el día con día, cómo estas herramientas tradicionales, cómo las herramientas de IA están haciendo que este tipo de información se replique de forma mucho más rápida, llegando a lugares a veces que no tenemos un control en particular. Y no se diga, obviamente, lo que estamos viviendo ahora día con la parte de agentes, ¿no? Dentro del entorno de la inteligencia artificial, que obviamente están creando mallas de toma de decisiones donde los datos no están siendo gestionados o no están siendo controlados de forma adecuada. Por lo tanto, si el usuario en un momento determinado ya lo tenemos bien controlado y tenemos más o menos normado la forma como manejan los datos de la organización, los agentes hoy día están comenzando a tomar un papel de esas personas. Esto es, debemos de voltearlos a ver como individuos que están interactuando con los datos dentro de la organización. Y por último, tenemos lo que son, obviamente, los datos en uso. Estos datos en uso hablan de una normativa en tiempo real. Para monitorear cómo están cambiando estos datos. O sea, no solamente es protegerlos, no solamente es clasificarlos, sino realmente estar interactuando con ellos de tal manera que yo pueda, por ejemplo, decir, a ver, este archivo que se llama nómina, punto, lo que ustedes vienen, XLS o cosas de ese tipo, estarlo monitoreando en tiempo real para saber quién lo creó, quién lo modifica, cuándo lo modifica y si ha sido borrado del entorno, por qué ha sido borrado y por quién ha sido borrado. Entonces, este tipo de cosas también es importante, ¿no? Hay casos reales donde, por ejemplo, se crea un archivo al principio con datos que a lo mejor no representan ningún riesgo para la organización y después a alguien se le ocurre agregarle alguna tarjeta de crédito, algún dato personal, etcétera, etcétera, y ese documento de forma automática no cambia su clasificación. Entonces, estas herramientas nos ayudan a reforzar precisamente la tarea de reclasificar y de reetiquetar si fuera el caso. Que ese es un vicio que también tenemos. Nosotros pensamos que clasificación y etiquetado es la misma cosa y no es lo mismo. El Y a ver, etiquetado, vamos, ajá, antes de que digas, que nos diga el público qué diferencia hay entre etiquetado y y clasificación. clasificación. No, no les Me diga la parece. respuesta. Me parece excelente, pero ¿Vale? los escucho. Si hay Que alguien, nos, algún valiente que nos quiera decir. algún valiente que nos diga, que le puedan abrir el micrófono o que lo ponga en el chat por si no quiere que sepamos su identidad. Ajá. Nos lo pueden decir, ¿no? Si quieres, avanza y ahorita. Ok, por ahí Ay, ya el Julio. compañero Julio puso que etiquetar es marcar con una leyenda. Ok, sí, 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 en forma general es básicamente lo que hacemos. Pero Clasificación, clasificar es agrupar. agrupar. Sí, A ver, de alguna Robert, manera hacemos eso, pero no es estrictamente hablando el detalle de a lo que podemos llegar a hacer desde el punto de vista de clasificación, ¿no? Hay mucho más Roberto contexto hoy dice, día. etiquetado pone en marcha al archivo. La clasificación entiende el contexto del documento. Ok, esa es una quizá mucho más cercana a lo que hoy día hace una herramienta de este tipo. Me parece bastante bien. Abraham por acá nos dice clasificar la información conforme a su contenido sensible o más público. Correcto, también es parte de lo que hace, aunque esa es una tarea dentro de todo el proceso, ¿no? No es la verdad absoluta, obviamente, eso hay muchas más cosas. La palabra contexto quizá explicaría un poco más el entorno. Pero sí, estoy de acuerdo. Parte de lo que se hace a la hora de clasificar es entender el contenido que tiene el documento en particular. Estoy totalmente de Ok, acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. perfecto. Entonces, ya de tus palabras, si quieres, ahora sí. Ok, me parece muy bien. Yo creo que voy a tomar un poco lo que comentaron los compañeros, pero realmente la parte de clasificación, como bien comentaron, es entender el contexto del documento. Y el contexto, así en una forma muy general, no solamente es ver si tiene palabras claves o información de ese tipo, o normativas o cosas similares, sino el contexto tiene que ver también con su uso. Esto es, hay un tema que hoy día se utiliza mucho en gobernanza de datos que se llama taxonomía de datos.
La taxonomía de datos es el tema hoy día, es lo que tenemos que aprender a hacer dentro de una organización. ¿Qué es la taxonomía de datos así muy rápido? La taxonomía de datos es, tomas tu organización, la divides en unidades, en las unidades de negocio que corresponden, recursos humanos, manufactura, contabilidad, etcétera, etcétera. Cada una de ellas asigna un campeón, un champion, que es el genio, el gurú de esa área que conoce los datos que se manejan en cada una de estas unidades de negocio y comienza a priorizar los datos que se manejan dentro de esa organización. ¿Ok? Y por último, se hace un comité que junta a todos estos champions, a todos estos campeones de cada una de estas áreas, y lo que hacen es que definen las prioridades en conjunto de cuáles son los datos más importantes en la organización y que deben de ser considerados de protección. ¿Por qué? Porque no es lo mismo no es lo mismo tener una tarjeta de crédito en un documento o un registro de recursos humanos que tener una tarjeta de crédito registrada en una información de clientes, por ejemplo. Hay un contexto totalmente diferente y la forma como la priorizamos debería de ser diferente. Entonces, evidentemente, bueno, una vez que yo ya definí mi taxonomía de datos, yo ya puedo transferir esa información y ese conocimiento a herramientas que me permitan identificar bajo ese contexto, ¿sí? Identificar los datos que están pues almacenados en los distintos repositorios o los que estoy utilizando en un momento determinado. De esta manera, yo puedo ser mucho más eficiente a la hora de permitir o bloquear el manejo de un dato en particular, ¿no? Y esta taxonomía de datos también nos lleva a entender a través de qué recursos o canales se transmite la información. Puede ser que recursos humanos utilice una especie de ERP, si lo queremos llamar así, y ellos no envíen la información de los empleados a un entorno de nube, pero puede ser que la gente que maneja la información de clientes o cosas similares, pues estén enviando correos electrónicos, estén enviando otro tipo de cosas a otros entornos. Entonces hay una gran diferencia entre una y la otra y cuál es el riesgo que representa cada uno de los escenarios en particular, ¿no? Y todo esto, como les digo, lo traducimos y se configura al final del día en una herramienta que nos apoya en este proceso de protección. ¿Ok? Entonces hay un conocimiento realmente muy profundo que requerimos hacer como parte del proceso de la organización para que yo pueda plasmar esto en una herramienta al final del día. Y eso es algo que a lo mejor me voy a adelantar un poco, pero eso es algo de parte de la respuesta que nosotros les damos a la gente que se acerca a nosotros cuando nos dice, ¿por qué ForcePoint? Por qué las herramientas de ForcePoint? ¿No? Y la razón es muy simple. Cuando un cliente realmente tiene conocimiento de sus datos, sabe cómo se encuentran estructurados, sabe dónde se encuentran, evidentemente, etcétera, etcétera. eh, Cuando ustedes le ponen nombre y apellido a las herramientas que los pueden apoyar en el proceso, nosotros somos de las herramientas que tenemos más granularidad en ese tipo de cosas, ¿no? Somos los que tenemos más componentes, podemos llegar a más lugares. Podemos trabajar tanto datos estructurados como no estructurados, ¿no? Para aquellos que no sepan, datos estructurados es cualquier cosa de datos que pueden existir desde una palabra simple hasta una estructura de datos en particular, mientras que la parte de datos estructurados son aquellos datos que están almacenados en una base de datos como tal, estructurada, ¿no? O en una hoja de Excel, por ejemplo, que tenga columnas, renglones y que tenga una estructura, que no sea algo simplemente que esté ahí en la selva de datos y que tenga que encontrarlo, sino que tenga un orden en particular, ¿no? Y hay una gran diferencia en la forma como se accede a una y se accede a la otra, ¿no? Y ahorita detallo un poquito más ese escenario porque es muy interesante, ¿no? Hay muchos mitos que romper, ¿no? Cuando yo estoy trabajando con una herramienta de DLP, porque pues DLP no es solamente encontrar tarjetas de crédito y cosas similares, ¿no? Y, El, sí, ujú. te escucho. No, y pasa mucho, ¿no? Muchos de las empresas que buscan herramientas de DLP, creo que creen que con esto ya solucionan todo lo que viene tras bambalinas. Es correcto, Y es pues negativo, ¿no? Porque al final claro. es parte de un proceso que también ellos, como tú decías, ya deben de tener, ya debes de saber dónde están tus datos, ¿no? Y para que ya puedas ir como paso a paso, supongo. Correcto, correcto, sí, es un hecho. Y yo creo que va mucho más allá inclusive, porque yo creo que poca gente realmente se preocupa por entender lo que es un dato personal para ellos, o sea, qué significa un dato personal para ellos. Y un dato personal, como les digo, no necesariamente es una tarjeta de crédito, no necesariamente es nuestro RFC o el CURP o cosas similares. Eso es solamente un componente de un dato personal que aun cuando obviamente en base a normativa
Muchas veces la gente dice, o bueno, lo que la normativa me pide es que no pueda sacar tarjetas de crédito por correo electrónico, ¿no? Y buscan una herramienta que identifique tarjetas de crédito y que no las pueda sacar por correo electrónico. Y digamos que hay muchas en el mercado, porque no voy a decir que somos los únicos que pueden hacer ese tipo de cosas. Pero la pregunta aquí es, ¿qué es para ti una exfiltración de tarjetas de crédito? ¿Qué representa para ti una exfiltración de tarjeta de crédito? Que en un documento aparezca una, dos, tres, cuatro tarjetas de crédito. ¿En qué momento y en qué proceso de negocio realmente para mí significaría eso una exfiltración de una tarjeta de crédito o de un número de una tarjeta de crédito? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un cliente que es un banco, no voy a decir el nombre, evidentemente, pero ellos, por ejemplo, tienen procesos de negocio donde una persona envía una lista de 300 tarjetas de crédito a buró de crédito para que sean validadas. Entonces, para que regrese un reporte donde digan, sí, esta sí la autorizo, esta no, ya saben, ¿no? Cosas de ese tipo. Y la pregunta aquí sería, bueno, ¿qué es lo que tú controlarías en ese tipo de escenarios? ¿No? Estás filtrando más de una tarjeta de crédito, estás filtrando 300, las estás enviando por correo electrónico, ¿no? No es algo prohibido porque es parte de un proceso de negocio, ¿sí? Aquí el problema quizás es si, por ejemplo, el usuario está enviando esa información a un A su correo de Gmail, Gmail. a un A Gmail, su es Gmail. correcto, o O cosas al WhatsApp. similares, ¿no? No lo está enviando a dominios conocidos, ¿no? Bueno, Entonces, ahí es donde realmente uno empieza a decir, bueno, o sea, no se trata de identificar tarjetas de crédito, porque eso a lo mejor lo hacemos varios. Las tarjetas de crédito tienen una fórmula que si alguien la sabe adaptar correctamente, la vamos a identificar sin ningún problema. Aquí el gran contexto, y vuelvo a repetir la palabra contexto, por eso me gustó más la palabra contexto, es realmente conozco mis procesos de negocio y la forma como cada unidad de negocio trabaja la información que yo considero personal y privada. Esa es una pregunta que yo creo que es la profundidad que nos tenemos que hacer en todo esto, ¿no? y algo que yo te quería preguntar, Jorge, muchos de los que estamos acá queremos implementar una herramienta, pero ¿cómo empezar? Esa es una excelente pregunta. Yo creo que mucha gente nos pregunta, por ejemplo, si hay primero que clasificar o hay primero que implementar una herramienta de DLP, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es el primer paso que tenemos que tomar, ¿no? La gran mayor parte de las veces la respuesta que vamos a dar es que lo primero que hay que hacer es implementar DLP. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que recordar, y eso me gustó mucho de Gartner hace algunos años, cambiaron lo que significaba DLP como parte de un mensaje que ellos querían transmitir. DLP dejó de ser Data Loss Prevention y se empezó a llamar Data Life Cycle Prevention. O sea, le empezaron a dar vida al dato, en el sentido de que tiene que crearse, tiene que nacer en un momento determinado. Conforme va creciendo, el proceso de crecimiento es compartir, modelar, modificar, etcétera, etcétera. Y por último, muere, ¿no? Y cuando muere termina en un repositorio, ya sea en un archiving o ese tipo de cosas. Como decimos hace un momento, ¿no? Obsoleto, ¿no? Abandonado en un repositorio que nadie lo vuelve a utilizar. Entonces, bajo ese contexto del ciclo de vida, si hablamos de la creación, lo primero que vamos a recomendar es un DLP. ¿Por qué? Porque el DLP es el que va a estar vigente y monitoreando el momento de la creación del dato. Cuando tú abres un documento, lo estás creando, le pones información adentro y después lo quieres enviar a algún canal de transmisión. En ese momento que se está creando, yo puedo validar si ese dato puede ser compartido o no puede ser compartido, si puede ser almacenado o no puede ser almacenado. Y todo eso lo va a hacer el DLP, ¿no? Bajo el contexto de endpoint, en este caso, ¿no? Porque ahí es donde creamos los datos normalmente. Después pasamos al siguiente paso, el siguiente ciclo de vida, ¿no? La pubertad, la adultez del dato como tal, en donde va a terminar posiblemente en un repositorio almacenado. ¿Estamos cierto? Entonces, en ese paso vamos a utilizar una herramienta como DCPM, por ejemplo, para estar monitoreando, descubriendo el dato donde está siendo almacenado, clasificándolo evidentemente, agregándole ese contexto al documento como tal y como consecuencia etiquetarlo si es que así es que al usuario le interesa etiquetarlo, ¿no? Por eso las flechas tienen dos cabezas, bueno, las líneas tienen dos cabezas de flecha, ¿no? Todo esto es recíproco
porque obviamente una vez etiquetado, la herramienta de DLP también puede ejecutar cuestiones de bloqueo o políticas de bloqueo para ese dato basado en la etiqueta, ¿no? Porque ya fue previamente clasificado. Sin embargo, la idea es que la clasificación sea lo más eficiente posible. Entonces, ambos entornos se retroalimentan. Las mismas reglas que yo tengo en DLP son reglas que yo llevo a DCPM para que todo tenga sentido, ¿no? Tenga sinergia, ¿no? Estén integrados y no tengamos silos de protección. Y por último está la parte de DDR, ya que hablamos de adultez, pubertad y todo eso del dato, yo les diría que el DDR es algo así como la chancla de la abuelita, ¿no? Que es un contexto muy mexicano, ¿no? En donde el DDR lo que va a estar es, va a estar monitoreando y va a estar viendo ese documento que ya fue creado, ese dato, bueno, si está siendo modificado, si está haciendo, si hay algo más que se le está agregando, etcétera, etcétera, y que si hay algo que no deba de ser o que no esté ocurriendo adecuadamente bajo las reglas propuestas, pues bueno, va el chanclazo, ¿no? Ahí para remediar eso y no permitirlo, o esto en su caso, aplicar cuestiones como mover, cifrar, borrar, etcétera, etcétera, ¿no? En todo ese proceso. Entonces, eso es como nosotros vemos, obviamente, este ciclo continuo que hoy día tienen las organizaciones en conjunto con los retos, como los estamos visualizando en un momento determinado. Y eso lo vemos en la práctica diaria, ¿no? Vamos a ir rápidamente a un ejemplo, ¿no? Que yo creo que nos pasa a todos nosotros y A lo hemos todos. visto en todos lados, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que hace en este caso Juan? El primer paso que hace Juan va a Salesforce o alguna herramienta de este tipo y va a buscar un reporte de las cuentas estratégicas, ¿no? Las principales. Genera su reporte muy bonito, a Juan, lo pone y dice, sí, pero ¿sabes qué? Híjole, quiero tenerlo para manipular y hacerle otro tipo de cosas, ¿no? Y lo primero que hace, baja el archivo a su dispositivo local. En ese momento ya perdimos el control del archivo, ¿están de acuerdo? Se duplicó la información a lo mejor en un entorno en el cual no debería de estar. ¿Ok? Después, ¿qué es lo que hago? Le digo, bueno, ¿sabes qué? Ese archivo lo voy a subir a un SharePoint, una herramienta de colaboración de la empresa, porque, bueno, a lo mejor lo quiere ver mi jefe, a lo mejor lo quiere ver mi mano derecha, mi mano izquierda, y lo voy a trabajar en ese escenario. Pero como soy muy profesional, lo que quiero es que también se vea bonito. ¿Ok? Y cuando quiero que se vea bonito, ¿a dónde lo mando hoy día? Le A digo una a herramienta ChatGPT. a una herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Para hacerlo. Y por último, obviamente, ¿qué hago? Ya lo tengo bonito el reporte. ¿Qué es lo que hago? Lo que les dije al principio, distribuyo por correo electrónico el reporte para que todo el mundo lo tenga, o alguna herramienta de colaboración un poquito más pública, si lo quieren ver así, para que lo pueda acceder el proveedor, lo pueda acceder ustedes quieren. No les voy a mentir, yo tengo un caso real hay muchas empresas que hacen Cyber Weeks una vez al año, ¿no? Bancos y empresas grandes, ¿no? Y no les voy a decir el nombre, pero es una empresa de color rojo que vende refrescos de cola, ¿no? Vende sodas. Una de sus divisiones, una vez fui a hacer un Cyber Week y estaba en la plática, estaba el director de finanzas y estaba su mano derecha. Y entonces separa su mano derecha y me dice, oye, ¿eso significa que pues debo de dejar de utilizar la inteligencia artificial? Y le digo, no, le digo, simplemente tienes que aprender a usarla, ¿no? Tienes que saber qué es lo que haces con ella, ¿no? Yo le pregunté, bueno, ¿cuál es tu caso de uso, no? Me dice, no, pues yo me encargo de hacer los reportes financieros de la empresa para mi jefe que estaba ahí sentado a un lado, el director financiero. Y le digo, muy bien, ¿y cómo haces eso? No, pues yo saco la información de los sistemas, la pongo a lo mejor en una hoja en Excel, le quito, le pongo lo que no debe, lo que sea, ya sabe, ¿no? El proceso clásico contable o administrativo y luego lo mando a ChatGPT para que me haga una presentación de esa información. Cuando yo le pregunté, ok, ¿a qué ChatGPT lo mandas, no? Me dice, no, pues lo mando al ChatGPT a través de mi celular. Y una vez que dijo eso, obviamente todo fue silencio, ¿no? Porque a partir de ese momento, ChatGPT ya tiene la información financiera de esa organización. Cualquiera con la inteligencia suficiente puede hacerle preguntas interesantes a la inteligencia artificial y eventualmente va a obtener la información de esa empresa, ¿no? ¿Y qué tal si no quería que la competencia tuviera ese tipo de información? Pues ya hay una forma de obtenerla. Y lo más interesante que está pasando en este proceso es que ya ni siquiera necesitas ¿cómo se llama? Meterte en complejidades de ir a pagar en el dark web o cosas similares los datos de otras empresas. Ya la inteligencia artificial tiene un montón de esta información. Entonces, te ahorras hasta el dinero, la bronca de que te hackeen y cosas de ese tipo, ¿no? Es bien, bien interesante lo que está sucediendo con este proceso de inteligencia artificial. Entonces, son casos reales, ¿eh? Son casos, cada vez nos encontramos cosas más interesantes, ¿no? Y lo que estamos viendo en este proceso, si ustedes lo alcanzan a ver, es que yo tengo que tener em, un poco de visión
de cuáles son los alcances en los distintos entornos en los cuales yo puedo trabajar. Ustedes ven aquí, trabajamos 3, 4, 5, 6 canales diferentes de transmisión de un mismo dato. Y muy probablemente todo esto no ocurrió en más allá de 10, 15 a 20 minutos. ¿Ok? En menos de 20 minutos la información ya fue compartida en inteligencia artificial, ya fue compartida en un entorno de correo electrónico, ya fue enviada a distintos escenarios. Y esta es parte de la madurez de que yo vea este tipo de procesos dentro de mi organización. Por eso necesito conocerlos, es el gran reto, ¿no? Conocer cómo cada unidad de negocio maneja la información que se considera sensible. Porque las herramientas tradicionales de hoy día ya no me sirven para este tipo de cosas, ¿no? Yo no puedo solamente tener un endpoint, no solamente puedo pensar en que la gente no pueda cargar archivos a la inteligencia artificial. Hoy tenemos que tener una visión mucho más amplia de este tipo de escenarios, ¿no? Entonces, tengo que descubrir, tengo que clasificar, tengo que priorizar, remediar y proteger, ¿no? Si hoy día les pregunto, y no sé si aprovechando la dinámica que planteó Bárbara al principio, ¿dónde queda DLP dentro de estos 5 escenarios? ¿Alguien sabe dónde queda DLP? Vamos a dejar que el público participe. Ah, Por ahí dice Roberto, después ajá. del DCPM. ¿Alguien más? Después del DCPM, ok. Es una respuesta interesante. ¿Quién más? ¿Alguna otra persona? ¿Dónde está DLP dentro de estas 5 actividades? ¿Alguien sabe? ¿A la una? ¿Dos? ¿En todo el flujo? O si no, voy a tener que... Remediación, vas a tener que forzar en descubrir. Ok, Ah, no, ya, mira. yo creo que con eso tenemos más que Mira, Marco suficiente. dice en todo el flujo, Carlos dice remediación y Abraham dice descubrir. Descubrir. Sí, pues fíjense que no. DLP En el uno, solamente está en la parte de proteger. Es el único componente de todo el flujo de protección de datos donde aparece DLP en la escena. Entonces nos estamos olvidando o no sabemos o no nos hemos dado cuenta que estamos olvidándonos de todo lo demás. ¿Ok? Todo lo demás en el proceso de la protección del dato no lo estamos considerando cuando hacemos una estrategia de protección de datos en una organización. Y hoy día deberíamos de tomar estos 5 puntos como parte básica y estratégica de cualquier plan de protección de datos en una organización. Puede ser que lo ejerza la área de informática, puede ser que lo ejerza el área de seguridad, puede ser que haya un área específica de gobernanza de datos dentro de la organización. Hoy día tienen que considerar estos 5 puntos y tomar muy en cuenta que DLP solamente se encuentra en la extrema derecha, en la parte azulita oscura. Es el único lugar donde vamos a ver DLP. DLP solamente va a ser una herramienta que me va a ayudar a ejercer ese control y esa protección que aprendió de todo lo demás que está atrás. ¿Sí? Porque sin todo el resto de la información, la parte de DLP nunca va a llegar a su potencial real. ¿Ok? y es Ese ahí es el donde, punto. donde decíamos, hay personas que compran un DLP y, y al final ya cuando se implementa, dicen, no, es que esto no era lo que, no me sirvió, Correcto. no funcionó. Ajá. Pero como tú bien lo dices, tal vez solamente se enfocan en, es que me va a proteger, pero y todo el resto, Es todo lo que está correcto. atrás. Es correcto. ¿Qué pasó con todo lo demás, no? ¿En qué momento iniciaste ese proceso de entendimiento del flujo del dato dentro de la organización? Y aún más, yo les comentaba que la parte de Data Security Everywhere, ¿no? Y esa parte involucra el entendimiento y los casos de uso que una organización tiene, y es lo que nos da el potencial como herramienta en comparación con otras marcas, ¿no? No solamente se trata de encontrar una palabra, como les decía, y cosas similares, ¿no? La parte de descubrimiento nos va a ayudar a dar más contexto, en este caso a la información, pero también hay que considerar las herramientas que hoy día utiliza esas personas, ¿no? Hablamos de la nube. Aplicaciones como Office 365, G Drive, Sharebox, Box y todo ese tipo de cosas, ¿no? O algunas otras donde esté almacenando información que pueda ser sensible para la organización. Salesforce. ¿Qué herramienta hoy día me permite, pues realmente conectarme y acceder a ese tipo de infraestructuras? Ahí estamos hablando de una herramienta que se llama Casby, normalmente, ¿no? Donde Casby no solamente me va a ayudar a controlar el acceso, porque evidentemente es el objetivo con el que nació, pero hoy día puede ver lo que yo estoy traficando en esos entornos. Entonces yo puedo hacer llegar, por ejemplo, en la parte de DLP a ese tipo de escenarios, porque cuando yo tengo, por ejemplo, Office 365, que es el más común, el mayor porcentaje hoy día, eh,
no solamente estoy viendo correo electrónico, estoy viendo OneDrive, estoy viendo SharePoint, estoy viendo repositorios. No solamente me interesa ver lo que está almacenado, me interesa también proteger y analizar lo que estamos cargando y descargando. O sea, esa actividad de cargar y descargar es totalmente independiente de si el dato se quedó almacenado o no en ese espacio o repositorio. Entonces, tengo que tener una herramienta, una integración para que mis reglas de DLP, mis políticas de DLP, mi trabajo de protección de datos se pueda reflejar en ese tipo de actividad que un usuario puede estar usando, ¿no? Hoy día hay muchos, seguro tienen usuarios que cargan y descargan archivos a Office 365. La pregunta es, ¿estoy normando ese tipo de cosas? Esa es una pregunta, ¿no? Y entonces yo voy a seleccionar una herramienta de protección de datos para no encasillarnos en DLP y en acrónimos como tal. Estoy realmente incluyendo este tipo de flujo en mi estrategia de protección de datos. Pasemos a la parte de web, ¿no? La parte de web está dividida en dos grandes escenarios. Aquellas aplicaciones que yo accedo a través del navegador y aquellas aplicaciones que yo accedo en una aplicación particular que tengo instalado en el equipo que se conecta a Internet. ¿Ok? Son dos grandes escenarios. Estoy realmente volteando a ver este tipo de cosas. Este caso de uso en particular, estos canales de transmisión. En el caso de la aplicación Endpoint sería el que estaría protegiendo ese tipo de escenario, pero en el caso de flujo a través de un navegador, lo estaría abriendo a través de una herramienta web. Y esta herramienta web es un proxy web. O sea, así como lo conocemos un proxy, un URL filtering o como lo quieran llamar, es el que estaría analizando ese tráfico, porque inclusive normalmente lo que hacemos es que desciframos ese tráfico, por lo tanto, podemos analizar el contenido que está en este. ¿Ok? Por otro lado, la parte de correo electrónico, igual. Estoy considerando que a través del correo electrónico estoy enviando anexos que puedan tener información. Estoy considerando que están escribiendo dentro del cuerpo del correo electrónico. Eso es bien importante, ¿no? Igual en la parte de web. Hay una gran diferencia entre que yo cargue un archivo hacia estas aplicaciones a que yo escriba directamente dentro de las aplicaciones. Hay una gran diferencia. El endpoint se va a encargar de monitorear cuando yo intento cargar un archivo, porque lo hago a través de una aplicación. El endpoint detecta las aplicaciones. En este caso, el navegador es la aplicación a través de la cual cargo un archivo a las aplicaciones de web. El caso de correo electrónico, pues sería el Outlook, un Thunderbird o cualquier de este tipo de herramientas. Lo estoy viendo la aplicación. Pero ¿qué necesito para poder ver lo que se está escribiendo adentro? Incluyendo la inteligencia artificial. Una de las cosas que tenemos que proteger es el prompt de la inteligencia artificial, ¿no? Lo que estoy escribiendo directamente. Eso lo va a hacer una herramienta tipo web, eso lo va a hacer en este caso web como tal, porque voy a poder funcionar como un man in the middle que va a poder ver lo que estoy escribiendo inclusive. ¿Ok? Después está la parte de red y que no es nada menospreciada, ¿no? La parte de red es muy enfocada a la parte on-prem, evidentemente. Cuando yo ya tengo soluciones de nube, la parte on-prem como que la descuidamos un poco. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos ahí también firewalls e IPS que se integran a DLP, que pueden aplicar este tipo de control de DLP a través de un concepto que se llama file filter y no filtrado de archivos. Porque hay que recordar, a pesar de lo que nos digan y que el DLP el firewall está muerto y ese tipo de cosas, sigue estando ahí, es un componente de tipo commodity, que hoy día, al final de todo, es el último policía que tenemos dentro de nuestra arquitectura de red. Es el último que nos permite monitorear y ver si alguien descarga o envía información hacia otro lado. Entonces tiene que ser parte del proceso de capas de protección. ¿Sí? Y por último, evidentemente, está la parte de descubrimiento que nos va a ayudar, en este caso, a agregar la parte de proactividad en estar analizando los repositorios. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, no es solamente hablar de que yo soy maravilloso, ¿no? Y de que yo tengo todas las opciones. Aquí, el mensaje que queremos transmitir principalmente es que ustedes deben de tener un poquito más de visibilidad de lo que realmente hace la gente que está dentro de su organización, cómo lo hace y hacia dónde lo hace. Para que entonces cuando ustedes digan, es que ahora necesito un DLP, ahora necesito un DCPM, ahora necesito una solución completa, vean realmente cuál empresa ofrece una solución lo suficientemente holística, con políticas aplicables, o que una sola política aplique para todo este tipo de escenarios, ¿ok? Y entonces seleccionen una herramienta que permita caminar con ustedes de la mano y crecer. ¿Ok? Porque si no, de pronto nos vamos a encontrar, es que compré esta porque esta me ayuda en clasificación, porque es la más barata. Y ahora compré esto que también porque es lo más barato. Y a la hora que lo quieren integrar no funciona. Hoy día, yo tengo un cliente hoy día que me dice, tiene herramientas es de Sudamérica, tiene herramientas de DLP de Trend Micro, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y me dice, ¿qué crees? Dice, es que las etiquetas que generan no sé, en otras herramientas, las que ustedes gusten,
no las puede leer Trend, tiene problemas para leerlas. ¿Y por qué compraste Trend? Pues es que ya venía con el anti-malware, ya nada más le agregué el add-on, ¿no? Entonces, eso es el tipo de cosas y ese tipo de visibilidad y casos de uso que yo necesito comenzar a tener para hacer que esto realmente se vuelva un entorno eficiente. Y que sea una inversión a largo plazo, porque como bien dices, voy a comprar hoy, hoy una solución que me cubra una partecita por precio, porque ya lo traía embebido y después necesito algo más robusto que ya no va a ser compatible, entonces voy a gastar más, Correcto. ¿no? Voy a Lo tener barato más sale caro, ¿no? Al problemas, final del día. ¿no? Las Entonces sí expresiones de es los abuelos importante. son sabias, son sabias. Claro, Parece mentira yo que no, pero son muy sabias. Entonces, es este tipo de escenarios, digo, porque al final del día yo puedo aquí y decirles, bueno, miren, tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la herramienta de DLP, evidentemente una de las grandes situaciones, ¿no? Quiero proteger tarjetas de crédito, quiero proteger normativa, ¿no? Ley General de Protección de Datos Personales. Bueno, yo puedo venir aquí y configurar y decir, oye, ¿sabes qué? En el canal de impresión tú no puedes imprimir más de tres, no sé, en este caso son CURPS, ¿no? Bueno, perdón, RFCs, ¿no? RFC. Entonces yo cuando los trato de imprimir, bueno, yo puedo hacer aquí una regla, ahorita se las voy a mostrar, y al final del día lo que van a ver es un cuadrito ahí del lado derecho abajo donde estoy bloqueando la posibilidad de imprimir este canal, ¿no? ¿Ok? No puedo imprimir más de tres, pero la pregunta vuelve a ser, ¿y por qué para mí tres son importantes? ¿No? ¿Por qué tengo que bloquear cuando alguien intenta imprimir tres RFCs? ¿Qué proceso de negocio me dice o que en dónde sustento que tres es la clave, ¿no? Es el punto crítico, ¿no? Igual, tarjetas de crédito. Bueno, yo quiero imprimir tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, a ver, quiero imprimirlo y quiero que si imprimo más de cierto número de tarjetas de crédito, haga exactamente lo mismo, ¿no? Voy a intentarlo y lo que va a hacer es básicamente lo voy a bloquear. Ya vieron el cuadrito azul que aparece ahí del lado derecho inferior, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No solamente quiero monitorear eso, oye, es que mi caso de uso es que también quiero evitar, y nos pasó con un cliente financiero. Ya los cajeros descubrieron que no pueden enviar archivos crudos a través de correo electrónico, nada, porque los bloqueamos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer un print screen, ¿no? Entonces vengo aquí, tengo aquí la aplicación como tal, y lo que hago es decir, oye, ¿sabes qué? Haz un print screen de esta aplicación en particular. Y aquí, bueno, nosotros la detectamos y la bloqueamos, no estamos impidiendo que hagan print screen porque es información sensible, ¿ok? Y digamos que esto parece como de juguete, ¿no? Evidentemente, digamos, ah, mira qué bonito, bloqueas, qué padre, haces cierto tipo de cosas. La parte interesante de este proceso no es solamente bloquear, ni poner, este, ¿cómo se llama? Em, Gráficas así coloridas que en un momento determinado me pueden mostrar cierto tipo de información. Aquí lo interesante es poder venir a la parte de la bitácora y poder tener información de forencia que me permitan, por ejemplo, aquí, guiarme, ¿no? O sea, yo tener la información de quién lo hizo, cuál política fue la que fue afectada, a través de qué canal intentó hacer este tipo de exfiltración, hacia qué herramienta, qué severidad representa para mí este tipo de cosas y qué acción voy a tomar al respecto. En este caso, bueno, acá yo intenté imprimir tarjetas de crédito y me dijo, mira, todas estas reglas son las que hacen match porque encontramos este tipo de formatos, ¿no? En ese documento que intentaste imprimir. ¿Ok? Y no solamente eso, fíjate, tenemos un hash de ese archivo que intentaron por si quieres hacer postmortem. ¿Ok? Entonces, todo este tipo de detalles que parecen inverosímiles o mínimos, ya en la práctica, obviamente son muy importantes a la hora de cuando yo selecciono una herramienta, ¿no? Porque a mí lo que me interesa es poder dar seguimiento y poder hacer ajustes a este tipo de escenarios, ¿no? La primera aquí es cuando intenté hacer el print screen, ¿no? Evidente, aquí me dice, el intento fue hacer una impresión de pantalla, ¿no? ¿Ok? Yo le dije que lo bloqueara, pues bueno, a lo mejor este es uno de los escenarios en donde yo le digo, sabes qué, para mí es muy importante que lo hagas, ¿no? Y la severidad a lo mejor es menor, pero tengo que tenerla considerada como un posible caso de uso. Nosotros los usuarios somos extremadamente mañosos, ¿no? Bueno, no hay otra palabra suave para decirlo, tenemos malas costumbres, ¿no? Y a veces esas malas costumbres, en el afán de hacer nuestro trabajo, pues obviamente provoca este tipo de escenarios donde pudiera ya haber una exfiltración de datos sin que necesariamente sea maliciosa, ¿no? Pero yo tengo que tener ese control. Al final del día,
este tipo de herramientas me ayuda a salvar a los usuarios de sí mismos, ¿no? Donde ya al final uno es tan terco, ¿no? Y que quiere hacer las cosas y hace violaciones, ¿no? Constantemente. Entonces, este tipo de herramientas me va a permitir, con estos tipos de componentes, me va a permitir hacer este tipo de seguimiento, ¿no? Inclusive aquí yo podría poner alguna gráfica bonita y hacer cierto tipo de cosas, pero yo podría, por ejemplo, aquí venir y, oye, ¿sabes qué? Me interesa no solamente saber lo que hizo el usuario, me interesa saber cuál es su nivel de riesgo que ese usuario representa para la organización. ¿Por qué? Porque Bárbara se porta muy mal. Bueno, no sé si antes lo hacía, hoy yo creo que lo sigue haciendo, porque la gente no cambia. Entonces, se sigue portando mal Sí. y lo que hace, por ejemplo, es venir aquí, la herramienta me permite monitorear, por ejemplo, el riesgo que representan esos eventos que está haciendo o esas violaciones que está haciendo Bárbara a la organización para este tipo de escenario con el objetivo de decir, oye, mira, esta persona me creó este tipo de incidente. Oye, ¿sabes qué? Es de tarjetas de crédito. Oye, hay que hablar con él. ¿Por qué está haciendo esto? ¿No? ¿Sí? Inclusive Y automatizarlo. ahí involucras otras áreas, ¿no? Como recursos Claro, humanos por supuesto. para tener, como dices, visibilidad y control de que, bueno, ese usuario, pues, o sea, puede seguir, ¿no? Porque pues Ajá. puede ocasionar algo grave. Claro, claro, ¿no? Y además eso nos regresa a los slides que platicamos hace un momento, que al final del día hablamos de taxonomía de datos, donde esas grandes áreas definieron sí o no este usuario podría hacer este tipo de actividades, ¿no? Entonces, esa es una parte interesante, pero aquí solamente estamos viendo ya la parte de protección, ¿no? Solamente estamos viendo la parte de ejecución como tal, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo ya tengo los datos creados y, por ejemplo, yo ya tengo, no sé, gigas o teras de información por ahí guardadas pre-DLP, pre-clasificación? No voy a ir a abrir cada uno de esos archivos para clasificarlos y ver qué voy a hacer con ellos, ¿no? Para eso están las herramientas de descubrimiento, ¿no? Esta es una herramienta de CPM donde yo puedo conectarme a distintos repositorios, que pueden ser buckets de AWS, de Azure, OneDrive, SharePoint, a donde yo tenga esa información. Me voy a conectar, le voy a pedir a la herramienta que vaya a haga un barrido, ¿no? Yo no guardo información, simplemente voy a ver qué hay ahí adentro, ¿no? Defino cuáles son los clasificadores más importantes para mí, qué tipo de normativa quiero cumplir, qué tipo de combinaciones o de inteligencia le quiero dar a este proceso, ¿no? Por tipo de archivo, por contenido, por atributos a veces del documento como tal, ¿no? Que pueda tener una identificación, ese contexto famoso que hablamos, la palabra que hemos mencionado varias veces, y al final del día lo que me va a traer y me va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues tienes tantos documentos en cada uno de estos repositorios, de estos documentos, pues tantos son importantes, tantos son de Ley General de Protección de Datos Personales, es el riesgo que representa que esté donde está, ese escudito rojo verde, cuál es el nivel de riesgo que representa, cuál es la clasificación que tiene, la normativa que se le aplica, el tipo de archivo como tal, la estructura, sus atributos, y puedo ir mucho más profundo, puedo inclusive analizar, por ejemplo, de este archivo, puedo analizar mucho más detalles si tienen permisos para compartir, para no compartir, información mucho más específica, puedo ir a ver qué permisos tiene en general y quiénes tienen permiso para interactuar con ese archivo, hacer un análisis de duplicidad, ¿no? Este archivo está duplicado varias veces en un entorno de Windows Server, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Puedo ir a ver el linaje de ese archivo, lo que les comentaba puedo ver quién lo creó, quién lo abrió, quién hizo, quién lo borró, todo este tipo de información la puedo ir a buscar en este tipo de situaciones. Por el otro lado, puedo ir a ver si a lo mejor quiero cambiar el permiso, si veo que todo si está bien, si está mal, si no quiero esa clasificación que me habían dicho no me convence, quiero ajustar algunas cosas. Y al final del día lo que voy a hacer es que lo voy a enviar a etiquetar, ¿no? Cuando una clasificación está bien hecha y es profundamente correcta, pues evidentemente la etiqueta que yo le asigno también tiene un porcentaje de certeza que puede ser aprovechado entonces por la herramienta de protección, que en este caso le llamamos DLP, ¿no? Y con esto podemos cumplir, obviamente, el ciclo completo y hacer monitoreo constante de esta información, ya sea higiene, ya sea por área, ya sea en el entorno de la inteligencia artificial, ¿no?
qué tipo de cosas estoy yo cargando a la inteligencia artificial, por ejemplo, para ver qué cosas tengo que modelar, qué cosas necesito sacarle, sobre todo cuando es privada, es muy fácil interactuar con ella. Cuando es pública, implica otro tipo de circunstancias, pero digamos que todos hemos ido avanzando en este tipo de escenarios. Hoy día Copilot, Llama y todas estas también tienen, comienzan a tener APIs para poder interactuar con ellas, ¿no? Fíjate que hay muchas organizaciones que están prohibiendo la IA. ¿Tú qué opinas al respecto? Controlando, no se prohíbe, Es que, controlando. ¿qué crees? Que sí me han dicho, no, aquí cero IA, no hay, o sea, aquí no vamos a aceptar IA. Pero, o sea, por eso te lo preguntaba, ¿no? Hay muchas empresas que a lo mejor sí pueden, sí dicen, voy a controlar el uso de la IA, ¿no? ¿Cómo? Ok, que ocupen herramientas que sean empresariales, ¿no? Que no sean chat GPT personal, que sea enterprise, pero ¿qué pasa con esas empresas que dicen, no, de plano, no, yo no voy a dejar que use nada de ella? Pues bueno, finalmente, evidentemente, pues bueno, si la van a bloquear, lo van a bloquear a nivel de acceso, a nivel de nube, a nivel de web, y no las van a poder ver. Para eso están las herramientas de control de navegación. Pero bueno, ahí la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no van a usar la IA? ¿Por miedo? ¿Porque no hay suficiente estructura para controlarla? Podría ser también. Entonces ahí habría que entender cuál es el entorno por el cual está prohibida la IA, ¿no? Y bajo ese escenario, pues a lo mejor plantear pues los escenarios bajo los cuales se pueden sentir un poco más tranquilos al usar la IA, ¿no? Como esto, Entonces, ¿no? Que por ejemplo, sí puedes usarla con conciencia y con control, correcto, ¿no? Y visibilidad, porque tú ahí, aquí ya les estás dando esa visibilidad de lo que están haciendo los usuarios con la IA que compraste empresarial, es correcto, ¿no? es correcto. Entonces, pues ese es el escenario, ¿no? Del cual yo les quería platicar. Muchas Básicamente, gracias. mostrarles un poco lo que podemos hacer y los alcances que podemos tener. Y algo muy importante que queremos transmitirles es que, por ejemplo, si ustedes quieren experimentar un poco de las herramientas, nosotros tenemos un proceso de assessment, le llamamos, donde podemos nosotros montar algún tipo de laboratorio con ustedes sin costo, ¿no? Podemos seleccionar algún repositorio que ustedes quieran analizar y dice, pues yo tengo curiosidad de saber qué hay ahí, ¿no? Quiero saber que mi información que está guardada en ese servidor, en ese OneDrive, en ese G Drive, quiero ver qué hay, qué tengo ahí, quiero tener visibilidad de un directorio en particular, porque creo que estos son los usuarios más conflictivos, ¿no? Podemos hacer ese tipo de barrido, una prueba que no tarda más de una semana, ¿ok? La planeamos, la planteamos, le damos alcances razonables, evidentemente, y la podemos implementar con ustedes sin ningún problema. Digo, lo único que tienen que hacer es acercarse, obviamente en este caso, a Dakar, platicarlo con su account manager o con su ingeniero asignado, y ellos hablarán con nosotros y planeamos esto para que ustedes tengan pues un primer acercamiento a este tipo de herramientas, ¿no? Y las puedan ver y las puedan tocar, ¿no? De alguna manera. Claro, y esa es la intención, ¿no? Que en esta sesión conozcan como la teoría, ¿no? De por qué es importante contar con este tipo de soluciones y ya como bien lo dice Jorge, eh, acercarnos con ustedes para que podamos hacer ya algo más práctico, ¿ya? Con sus entornos reales, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Excelente. Perfecto. No sé, público, si tengan alguna pregunta específica que quieran compartirla con nosotros, con gusto acá Jorge las puede responder de manera inmediata. Entonces, nos damos unos minutitos para ver si tienen algunas dudas, preguntas y por favor, los que necesiten esta sesión, acérquense a Sabine para que les tomemos sus datos y podamos hacer ya como tal el proceso para hacer esta maqueta, ¿no? En sus entornos. Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta. Los chicos también de marketing quieren compartirles ahí algo. Adelante, Joel. Sí, gracias. Bueno, aquí Buen día estamos. a todos. Tenemos una invitación para todos ustedes. Ahí está la imagen. Este 2 de julio para que nos vengan aquí a acompañar a nuestro centro de operaciones aquí en la Carité. Ya obviamente les estaremos dando más detalle.
Este ya es un partido de la fase eliminatoria del Mundial, de la Copa, para que vengan acá a disfrutarlo con nosotros. Obviamente va a ser un espacio de networking, todo muy relajado, muy amistoso. Y pues igual que acá puedan platicar de las dudas o inquietudes que tengan con Forcepoint también. Entonces, el 2 de julio acá los vemos y pues nada más quería darles ese aviso. Muchas gracias a todos y Bárbara, te cedo ahí la palabra. Perfecto, pues los esperamos. La verdad es que hoy, mañana empieza el mundial y todo el mundo anda, bueno, anda muy emocionado. Ah, yo no sé de fútbol, eso sí lo puedo decir, pero es nada más siento como que es contagioso, ¿no? Esta emoción, como bien lo dice en en este slide. Pues nada, este equipo, muchas gracias, marketing. No sé si tengan ahí alguna encuesta que vayan a compartir para que, bueno, nos den su opinión sobre este webinar que realizamos. Para nosotros es sumamente importante conocer qué opinan, ¿no? De estas sesiones que estamos realizando. Y nada, pues esperamos y de igual forma, Sabine les estará compartiendo esta invitación para que se puedan registrar. Networking, no vamos a presentar nada, solamente queremos compartir esta emoción del fútbol con ustedes el día 2 de julio. ¿Vale? Por lo veo, no hay ninguna pregunta, duda respecto a la charla. Y pues bueno, damos por terminada esta sesión.